Durante los años 60, cuando la joven actriz mexicana Elsa Cárdenas, con esa mirada penetrante, su elegancia natural y su innegable aura de misterio, ya había trabajado con los grandes del cine nacional, desde Pedro Infante hasta Mauricio Garcés, desde Cantinflas hasta Arturo de Córdoba. Pero pocos sabían que su carrera no se limitaba a los sets mexicanos. Hollywood, ese sueño dorado de muchos, tocó a su puerta cuando apenas comenzaba a consolidarse. Y fue ahí, en ese mundo de luces y secretos, donde conoció a una leyenda viviente, Elvis Presley. El ídolo de masas, el rey del rock and roll, el hombre que hipnotizaba multitudes con solo mover una ceja. Y fue justamente ahí, en los pasillos de los estudios estadounidenses, que comenzaron los rumores. Hubo algo entre Elsa y Elvis. Fue una aventura, una amistad cercana, un amor imposible, una pasión secreta. Décadas después, Elsa rompió el silencio. Pero lo que confesó no fue solo una anécdota más del espectáculo. Fue un eco del pasado que reveló el peso del silencio, de lo prohibido, de lo que nunca se pudo decir a tiempo. A lo largo de los años, muchas revistas de la farándula, tanto mexicanas como estadounidenses, especularon sobre la posible cercanía entre Elsa Cárdenas y Elvis Presley. Algunos decían que se conocieron durante la filmación de Falling in Acapulco, 1963, una película que Elvis protagonizó junto a la también mexicana Úrsula Andress. Sin embargo, Elsa no aparece en los créditos de ese filme. Entonces, ¿dónde se cruzaron? Fue en otra producción, en una fiesta privada, fue simplemente en los pasillos donde las estrellas se cruzaban y compartían más de una copa, más de un secreto. Elsa, durante décadas, optó por el silencio. Siempre se mostró elegante, reservada, y en entrevistas anteriores desviaba el tema con una sonrisa diplomática. Pero con los años, cuando la edad y la experiencia le quitaron el peso de los contratos, de las etiquetas, de las conveniencias, confesó que sí existió una relación especial con Elvis Presley. No fue una relación pública, ni siquiera fue una relación formal, pero sí hubo una atracción, una cercanía emocional, una chispa. Era un caballero, tenía una tristeza detrás de los ojos que pocos veían. Todos miraban al ídolo, yo miraba al hombre, habría dicho Elsa en una entrevista reciente que conmocionó a sus seguidores. Y con esas palabras, por fin, confirmaba lo que por años fue un secreto a voces: sí hubo algo entre Elsa Cárdenas y Elvis Presley. Pero ¿por qué nunca se supo con certeza en su momento? ¿Qué los detuvo? Fue la fama, fue la presión, fue la diferencia de culturas, de idiomas, de mundos. La realidad es que tanto Elsa como Elvis eran figuras públicas sujetas a normas estrictas. Elvis, bajo el mando de su representante, Colonel Tom Parker, no tenía libertad total para decidir su vida amorosa. Su imagen debía mantenerse limpia, controlada, americana. Un romance con una actriz latina, por más elegante que fuera, podía desatar una tormenta en la conservadora sociedad estadounidense de los años 60. Por otro lado, Elsa también tenía una carrera que cuidar. Relacionarse sentimentalmente con Elvis podía parecer una estrategia para llamar la atención internacional o, peor aún, una distracción emocional de la que ella ya había aprendido a cuidarse. Y sin embargo, en la intimidad de los encuentros que no quedaron registrados por la prensa, sí hubo palabras, caricias, momentos. Nunca un noviazgo oficial, nunca declaraciones a revistas, pero sí un sentimiento genuino que marcó a ambos más de lo que imaginaron. Hubo algo muy íntimo entre nosotros, pero no físico. Fue una conexión, me entendía sin que yo dijera una palabra. Me sentía escuchada, respetada, valorada, expresó Elsa en una de las declaraciones más impactantes de su vida pública. Yo sabía que él estaba solo, aunque estuviera rodeado de miles de personas. Aunque a lo largo de su carrera Elsa Cárdenas ha sido reconocida como una de las grandes damas del cine mexicano, pocas veces se ha explorado el mundo interior de la actriz. Su vida amorosa ha sido siempre un tema de interés, pero Elsa supo construir una muralla de discreción a su alrededor. Sin embargo, en esa confesión sobre Elvis, también dejó entrever su mayor secreto: haber amado en silencio, sin poder luchar contra las circunstancias, contra la fama, contra el qué dirán. Para muchos, el mayor secreto de Elsa no fue el haber estado con Elvis, sino haberlo amado sin haber podido vivir ese amor. Me duele no haber tenido la valentía de decirle lo que sentía. Me duele no haber sido parte de su vida de forma más abierta. Pero quizás si lo hubiera sido, todo habría terminado peor. O quizás no estaría aquí contándolo. Tal vez simplemente no nos tocaba. Estas palabras no solo revelan una historia oculta, sino que humanizan a Elsa como nunca antes. No fue solo una actriz, no fue solo una belleza que traspasó fronteras. Fue una mujer que, como tantas, tuvo que callar lo que sentía por miedo, por conveniencia, por protección.
Elvis Presley falleció el 16 de agosto de 1977, a los 42 años, víctima de un paro cardíaco ligado a su adicción a los medicamentos y a un estilo de vida desgastante. El mundo entero lloró su muerte. Los fanáticos no podían creer que el ídolo se hubiera ido tan joven, tan solo, tan desbordado por sus demonios internos. No apareció en medios, no dio declaraciones, no asistió a homenajes. Pero quienes la conocían aseguran que la noticia la conmocionó profundamente. Que lloró, que se encerró por días, que lamentó no haber hecho más, no haber dicho más, no haber estado más cerca de él en sus últimos días. Años después, cuando se le preguntó qué sintió al saber de la muerte de Elvis, simplemente dijo: se fue una parte de mí, una parte que solo él conocía. Y el llamado final a que te suscribas, de like, comentes y compartas para que esta historia no se pierda. Elsa Cárdenas no era una actriz común. Era una mujer adelantada a su tiempo, que supo moverse con soltura tanto en el mundo del cine mexicano como en el extranjero. En una época donde las fronteras eran más rígidas que nunca, ella las cruzó. Participó en producciones estadounidenses, actuó junto a figuras como James Dean, y estuvo en ambientes donde no todas las actrices latinas eran bienvenidas. Pero aunque profesionalmente Elsa supo adaptarse y crecer, en lo personal vivía un conflicto interno. Su relación con Elvis Presley, por más espiritual o emocional que fuera, representaba un dilema constante. Él pertenecía a un mundo controlado por la prensa, por la fama, por contratos. Ella venía de un país que aún era tradicional en su mirada hacia las mujeres públicas, y cualquier escándalo podía costarle una carrera. Esta dualidad de estar cerca de un amor imposible mientras protegía su carrera, fue algo que Elsa llevó con un estoicismo impresionante. Nunca usó el nombre de Elvis para ganar fama. Jamás intentó vender su historia, y solo cuando ya tenía la edad y la distancia emocional necesarias, se atrevió a hablar. Después de los años 70, Elsa siguió actuando, principalmente en telenovelas, teatro y proyectos en México. Se convirtió en una leyenda viva, respetada por todos, pero siempre envuelta en un halo de misterio. Su belleza permanecía intacta, pero había en su mirada una melancolía que solo quienes la conocían bien podían interpretar. Algunos periodistas que la entrevistaron en esos años decían que tenía una historia no contada, un amor en pausa, algo que quedó inconcluso en su vida. Y es que no es fácil convivir con un recuerdo así. Amar a alguien que ya no está, con quien no pudiste tener un desenlace, ni una despedida real, es un tipo de dolor silencioso. Elsa admitió en años recientes que escuchar la música de Elvis aún le producía emociones fuertes. Hay canciones que no puedo oír completas. Me llevan a un lugar que me duele, pero que también me hizo feliz, expresó en una entrevista para una revista especializada en cine de época. Mientras Elsa construía su carrera con elegancia, Elvis Presley vivía una vida cada vez más controlada por las presiones de la industria. A pesar de ser el artista más popular de su generación, su vida estaba lejos de ser feliz. Después de su época dorada en la música y el cine, Elvis cayó en una rutina asfixiante. Su entorno, incluyendo su manager, el coronel Tom Parker, lo explotaba sin piedad. Lo obligaban a hacer películas en serie, muchas de baja calidad, y luego a retomar giras sin descanso. La presión lo llevó a abusar de los fármacos, pastillas para dormir, para despertar, para controlar el peso, para calmar la ansiedad. Su matrimonio con Priscilla Presley terminó en divorcio, y aunque tuvo otras parejas, ninguna logró devolverle la paz. Quienes lo conocieron de cerca aseguran que, en sus últimos años, Elvis estaba profundamente solo, rodeado de personas que se beneficiaban de él, pero que no lo comprendían. Su salud se deterioró, su físico cambió, y la tristeza se instaló como una sombra constante. Uno de los grandes misterios que persiste es si Elvis, en sus años finales, pensó en Elsa. No hay pruebas documentadas de una llamada, una carta, un reencuentro. Pero Elsa, al confesar su secreto, dijo algo que dejó mucho a la imaginación. Una vez me mandaron un mensaje suyo, pero nunca supe si era realmente él. Me dijeron que quería saber si aún pensaba en él. Y sí, claro que pensaba. Pero era tarde, y yo tenía miedo de abrir algo que nunca cerré. Estas palabras sugieren que quizás, incluso en sus últimos años, Elvis no había olvidado a Elsa. Tal vez entre los múltiples vacíos de su vida, ella era una luz que nunca se apagó del todo. Pero la distancia, el tiempo, y las circunstancias jugaron en contra. No hubo un reencuentro, no hubo despedida, solo quedó el eco de lo que fue, o de lo que pudo ser. Para Elsa, contar su verdad no fue fácil. Esperó décadas, tal vez por temor al juicio, tal vez por respeto, o tal vez porque el dolor era demasiado profundo para ponerlo en palabras. Pero cuando por fin habló, sintió una especie de liberación. Yo no quiero morirme con ese secreto.
No es un escándalo, es una historia humana. No me arrepiento, pero sí me pesa haber callado tanto, declaró. Sus palabras no solo conmovieron a sus seguidores, sino que sirvieron como testimonio del costo emocional que muchas mujeres, especialmente en el medio artístico, han tenido que pagar por guardar las apariencias. Elsa no vendió su historia a tabloides, no explotó su pasado. Lo compartió desde el corazón, con dignidad, con profundidad. Y en ese momento, Elsa no solo se convirtió en una estrella que amó a Elvis. Se convirtió en una mujer valiente que amó de verdad y tuvo la humildad de confesarlo cuando más importaba, al final del camino. La relación entre Elsa Cárdenas y Elvis Presley, por más breve o etérea que haya sido, es una ventana a lo humano detrás del ídolo y de la diva. Es una historia sobre lo que no se dice, sobre lo que se esconde por miedo, sobre lo que pudo ser y no fue. Es también una historia sobre el peso de la fama, sobre cómo la industria puede convertir a seres humanos sensibles en máquinas de entretenimiento, vacías por dentro. Tanto Elsa como Elvis vivieron con máscaras. Pero mientras ella logró liberarse con los años, Elvis murió con la suya puesta. Y por eso, esta historia debe contarse, recordarse y compartirse. Si esta historia te conmovió, si sentiste algo al conocer este secreto, si alguna vez te enamoraste y no pudiste decirlo, o si te impacta saber lo que hay detrás de las grandes figuras del espectáculo, entonces te invito a que apoyes este canal. Suscríbete para que no te pierdas más historias como esta. Dale like si te emocionó el relato. Comenta qué opinas sobre el romance secreto entre Elsa Cárdenas y Elvis Presley. Y sobre todo, comparte este video con tus amigos, familiares y conocidos. Porque las historias reales, las que salen del alma, no deben quedar en el olvido. Pocas figuras del cine mexicano han encarnado con tanta naturalidad el misterio, la elegancia y la fuerza emocional como lo hizo Elsa Cárdenas. Su rostro, familiar para generaciones enteras, se convirtió en un símbolo del esplendor cinematográfico que vivió México entre las décadas de 1950 y 1970, y su nombre se inscribió en la memoria colectiva no solo por su talento, sino también por los rumores, los romances discretos, los secretos no revelados y una carrera marcada por decisiones valientes y oportunidades internacionales. La historia de Elsa no es solo la de una actriz, sino la de una mujer que desafió las convenciones de su época, que supo moverse con elegancia entre dos mundos, el mexicano y el de Hollywood, y que dejó huella tanto en los sets de filmación como en los corazones de aquellos que la amaron, la admiraron o intentaron descifrarla. Elsa Cárdenas Rentería nació un 3 de agosto de 1935 en la ciudad de Tijuana, Baja California. Desde muy joven mostró un porte especial, una mezcla de belleza clásica con una mirada profunda que parecía esconder más de lo que mostraba. Su familia, de clase media, le proporcionó una educación estable, aunque siempre estuvo marcada por cierta tensión entre el deseo tradicional de una vida tranquila y el anhelo de Elsa por vivir intensamente, por explorar, por ir más allá de lo que se esperaba de una mujer en la sociedad mexicana conservadora de los años 40 y 50. El camino hacia el cine fue casi fortuito. Fue descubierta gracias a su presencia y su aura en eventos sociales y certámenes de belleza. No pasó mucho tiempo antes de que productores notaran su potencial y la invitaran a probar suerte frente a las cámaras. Así fue como, casi sin buscarlo, Elsa comenzó a incursionar en la actuación. Su debut oficial en el cine mexicano ocurrió en los años 50, cuando el país aún vivía el resplandor de su época de oro cinematográfica. Lo que distinguía a Elsa Cárdenas de otras actrices de su generación era su capacidad para traspasar fronteras, literalmente. En una época en la que pocas actrices mexicanas lograban dar el salto hacia el cine estadounidense sin perder su identidad, Elsa consiguió lo que parecía imposible, hacerse un lugar en Hollywood sin renunciar a sus raíces. Su participación en la película, Giant, 1956, junto a James Dean, Elizabeth Taylor y Rock Hudson, fue uno de los momentos más icónicos de su carrera. Aunque su papel fue secundario, su presencia no pasó desapercibida. James Dean, en particular, quedó cautivado por su belleza exótica y su aplomo. Se rumoreó incluso que entre ellos pudo haber surgido algo más que una simple amistad. No hay pruebas contundentes, pero los susurros y las anécdotas que han circulado por años alimentan el mito de un breve, efímero y secreto romance entre Elsa y el rebelde sin causa. En Hollywood también trabajó en películas como Fun in Acapulco, 1963, junto a Elvis Presley, con quien se dijo que tuvo una relación breve pero intensa durante el rodaje en México. En entrevistas posteriores, Elsa siempre fue discreta, evitando confirmar o negar tales rumores. Su silencio, sin embargo, ha sido más elocuente que cualquier afirmación. Aunque su paso por Hollywood fue notable, Elsa Cárdenas nunca abandonó el cine mexicano.
Participó en numerosas películas en los años 50, 60 y 70, consolidándose como una actriz versátil capaz de interpretar tanto a mujeres sofisticadas como a personajes trágicos o seductores. Actuó en películas como La Fiera, 1956, Santo contra el cerebro del mal, 1959, Los hermanos del hierro, 1961, La muerte en bikini, 1967, y muchas más. Uno de sus aportes más importantes fue lograr mantenerse vigente en un medio que solía desechar a las actrices a medida que envejecían. Elsa logró reinventarse, y en las décadas siguientes se mantuvo activa, participando en telenovelas exitosas como María la del barrio, La usurpadora, y otras producciones televisivas donde su presencia elevaba el nivel dramático de la narrativa. Elsa Cárdenas no solo era actriz. También fue una mujer culta, interesada en la literatura, la pintura, el arte en general. Su mundo interior era tan amplio como su capacidad para transmitir emociones en pantalla. Nunca se limitó a ser solo una cara bonita. Esa profundidad fue parte de su encanto y de su misterio. Hablar de Elsa Cárdenas es hablar también de sus amores, algunos públicos, otros discretos, algunos duraderos y otros apenas suspiros en medio del torbellino de la fama. Uno de los más conocidos fue su matrimonio con el actor Guy Stockwell, hermano de Dean Stockwell. Aunque el matrimonio fue breve, dejó una huella importante en la vida de Elsa. Se conocieron durante su estancia en Estados Unidos, y aunque al principio parecían formar una pareja sólida, los compromisos de ambos y la presión de sus carreras impidieron que el amor prosperara. Otro de los nombres que siempre ha sido vinculado con Elsa es el de Pedro Infante. Si bien cuando ella comenzaba a actuar Pedro ya era un ídolo consagrado, hay versiones que aseguran que entre ambos hubo una atracción mutua, que compartieron momentos privados en fiestas y reuniones, y que incluso él quedó fascinado con su belleza. Algunos biógrafos afirman que Infante veía en Elsa a una mujer con carácter, algo que siempre le atrajo. No obstante, nunca se formalizó ninguna relación, o al menos no de forma pública. También se ha hablado de su posible romance con Jorge Mistral, un galán español que trabajó extensamente en México y cuya vida amorosa siempre estuvo rodeada de misterio. Coincidieron en varias producciones, y muchos técnicos de la época recuerdan las miradas entre ellos fuera del set, las conversaciones largas en los descansos, y las despedidas demoradas. Aunque nunca se confirmó nada, Elsa nunca negó tener una profunda admiración por Mistral, a quien definió en una ocasión como un alma compleja y seductora. Pero quizás los romances más interesantes de Elsa son aquellos que nunca salieron a la luz. Hubo rumores de una intensa relación con un político mexicano de alto rango durante los años 70, y también se ha especulado sobre un posible amor con una reconocida figura del cine europeo, cuyo nombre ella siempre se negó a mencionar. Elsa, en ese sentido, siempre ha sido muy cuidadosa. Mantuvo una disciplina férrea para separar su vida pública de su intimidad. Tal vez por eso ha logrado conservar esa aura enigmática que la rodea hasta hoy. A diferencia de muchas actrices que cedieron ante las presiones del sistema, Elsa Cárdenas supo decir no cuando fue necesario. Rechazó papeles que la encasillaban, evitó aceptar contratos que la sometían a condiciones injustas y supo retirarse cuando sintió que no encontraba proyectos que la inspiraran. Esta actitud, que en su tiempo fue vista por algunos como arrogancia, hoy se interpreta como una señal de su carácter fuerte y de su respeto por el arte. En más de una ocasión, productores importantes en México y Estados Unidos le ofrecieron papeles de mujer exótica, de estereotipos que denigraban a las mujeres latinas, pero ella se negó. Dijo una vez, prefiero no actuar, que actuar en algo que me humilla. Esa frase resume su postura ante la industria y ante la vida. Con el paso de los años, Elsa Cárdenas fue disminuyendo su presencia en el medio. No porque el talento se apagara, sino porque ella misma eligió la discreción, la vida íntima, la reflexión. Se refugió en su casa, rodeada de recuerdos, de fotografías, de guiones viejos y premios. En entrevistas recientes, ha hablado con nostalgia de sus años de juventud, de cómo cambió la industria, de cómo el tiempo ha sido tanto amigo como enemigo. Confiesa que echa de menos los rodajes, pero no el bullicio. Añora la pasión del cine, pero no la superficialidad de la fama. Sus palabras siempre tienen el tono de alguien que vivió intensamente, que amó, que lloró, que triunfó, y que finalmente encontró cierta paz en el silencio. Elsa Cárdenas es parte de la historia viva del cine mexicano. Su legado no se limita a sus películas, sino a su postura, a su elegancia, a su capacidad para vivir con dignidad en un mundo que muchas veces arrolla. Representa a una generación que supo equilibrar talento con discreción, belleza con inteligencia, fama con autenticidad. Hoy, al mirar su trayectoria, es imposible no sentir admiración. Elsa no solo fue una actriz.
Fue una mujer que abrió camino, que desafió normas, que amó intensamente y que decidió guardar para sí lo más valioso de su historia, su verdad.